Buenos días a todos. A nombre de los organizadores y patrocinadores, quiero darles la bienvenida a esta charla informativa del curso taller de reconversión tecnológica de granjas acuícolas de Camarón. Mi nombre es Humberto Villarreal. Tengo un doctorado de la Universidad de Queensland, Australia, más de 30 años como investigador titular en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, en La Paz, aquí en México. He sido director del programa de acuacultura y creador y coordinador de Bioelis, el Parque de Innovación Tecnológica, además de tener otros puestos como presidente del Consejo Empresarial de Comercio Exterior, consejero en NAFIN y Bancomext, y actualmente soy uno de los directores de la Asociación Mundial de Acuacultura y editor asociado de su journal. Me dedico a la optimización de sistemas de producción acuícola, particularmente camarón y langosta de agua dulce, y el día de hoy tengo el honor de actuar como moderador de esta charla informativa. Vamos a dar unos minutos más para que se terminen de conectar otros asistentes que están pidiendo acceso en este momento. Y mientras tanto, quiero aprovechar para dar las gracias al ingeniero Gustavo de la Rosa de Proaqua y a Sea Products Development por su auspicio para esta charla y el taller de reconversión tecnológica. Si no lo han hecho ya, por favor les pedimos que pongan su micrófono en modo de silencio. Esta conferencia sobre reconversión e intensificación de granjas camaroneras es la introducción a un curso del mismo tema que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre y al cual los estamos invitando. Al final de la charla habrá una breve sesión de preguntas y respuestas y les pedimos que hagan sus preguntas por escrito en la sección del chat. La conferencia está siendo grabada y si desean que se les envíe la grabación y la información sobre el curso, por favor manden un correo electrónico a idin.mx. Lo repito, info@idin.mx. La plática de hoy consta de 5 partes a cargo de destacados profesionales en sus respectivas áreas. Así es que, si les parece bien, en un minuto más comenzamos con el primer tema. Gracias, Humberto. Vamos a dar unos minutitos. Tenemos 11 personas en línea de las 70 que se habían inscrito. Vamos a dar un minutito. No veo a nadie más esperando, entonces yo creo que damos un minutito y comenzamos. Correcto. También les recuerdo que hay una sección donde se puede escribir un chat. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, lo pueden ir poniendo ahí, o decirnos de dónde nos acompañan también. Bueno, no veo más gente en el salón de espera, entonces te voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir pantalla y empezamos con la presentación. Si pueden ver ¿pueden ver la pantalla? Es correcto. Si la puedes poner en formato de pantalla completa, Lorenzo, por favor. Sí, claro. ¿Qué tal ahí? Sí, y no sé si podamos retirar nuestros videos para... Pues cuando tú gustes. Muchas gracias, Lorenzo. Habría que quitar los videos para que sea pantalla completa. Pues buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión de esta charla con una plática introductoria sobre el cultivo de camarón. Como ustedes saben, existe un problema en el mundo muy claro que es alimentar sustentablemente a la población siguiente, Lorenzo. Los retos ahí son significativos porque tenemos ya 870 millones de personas que sufren hambre.
el aumento en el consumo de proteína animal continúa en países emergentes y se espera que para 2050 vamos a necesitar más proteína, 100% más proteína de la que se produce ahora. Obviamente la producción agropecuaria mundial será insuficiente y el cambio climático afectará la producción. Siguiente. La acuacultura representa una oportunidad. Sabemos que las otras fuentes de proteína están alcanzando sus límites. En el caso de la pesca, la sobreexplotación es clara. Y actualmente la mayor parte de la producción acuícola se da en Asia. Eso genera una enorme oportunidad para las demás regiones del mundo para poder incrementar la producción que ha venido subiendo de manera consistente a un ritmo de alrededor de 8% en los últimos años, pero que necesita de la incorporación de nuevas áreas para continuar su producción. Siguiente, por favor. La acuacultura es entonces una excelente opción, ya que puede generar proteína de alta calidad, es sustentable, hace uso eficiente de recursos como el agua y el espacio, y tiene ventajas competitivas para el uso de insumos como el alimento, y es menos contaminante que otras industrias. Siguiente. En el caso del camarón, sabemos que en los 70 se inició la producción en forma a nivel mundial, pero que los niveles de producción se mantuvieron relativamente bajos por mucho tiempo hasta que se logró la domesticación. A partir de ahí, alrededor de 99, el año 2000, hubo un crecimiento significativo, particularmente impulsado por el camarón blanco, que permitió, utilizando organismos libres de enfermedades y medidas de manejo adecuadas, un incremento significativo de la producción. La siguiente, Lorenzo, por favor. De manera que a partir de momento, el incremento en producción de camarón hizo que se rebasara la producción de la industria pesquera y actualmente alcanzamos alrededor del 60% del volumen total que se produce en el mundo. Siguiente, por favor. Sin embargo, con ese incremento tan dramático en la producción, empezaron a surgir problemas que se han venido volviendo comunes en todas las regiones del mundo. Por supuesto, estamos hablando de enfermedades, el costo de producción, los precios, pero también que involucra otras áreas como la falta de aplicación de tecnología, la falta de coordinación para acceder al mercado y la falta de acceso a créditos que permitan detonar la industria. La siguiente, por favor. Hablaba yo de los precios y es claro, desde que el camarón se volvió un commodity, que hay una consistencia en la caída de precios. Eso hace que solamente aquellas industrias, aquellas empresas competitivas van a poder mantener un acceso al mercado. La siguiente, por favor. Particularmente cuando consideramos que los insumos para la producción de camarón, básicamente soya, maíz, trigo, harina de pescado, han venido incrementando y que ha ocasionado cambios drásticos en la estrategia de producción, como por ejemplo aquí en México en 2003, 2004, donde hubo de un año para otro un incremento en 38% del costo del alimento. Eso hace que tenga uno que tener estrategias claras de innovación que permitan mantener la competitividad. La siguiente, por favor. Todos sabemos que hay una serie de problemas asociados a enfermedades, históricamente en México, el IHHNB, el síndrome de Taura, y particularmente la mancha blanca y más recientemente el síndrome de mortalidad temprana, que han ido afectando la producción. A pesar de eso, México ha demostrado una gran resiliencia y actualmente ha recuperado los niveles de producción y superado los niveles de producción que teníamos en 2009, 2010, alcanzando la siguiente, Lorenzo, por favor, ya producciones que se acercan a las 150,000 toneladas. De manera significativa, hay que remarcar que ese incremento de producción sigue siendo dependiente en particular de un mercado, que son los Estados Unidos, por lo que en una situación
como la que vivimos ahora de pandemia con el COVID-19, tenemos que analizar si la caída de demanda en ese mercado no afecta de una manera estructural a la industria, porque en particular, como podemos ver también, de 2018 a 2019, la demanda para ciertas tallas que son más grandes que las tallas que producen otros países competidores como Ecuador y Brasil, está demandando que México genere estrategias muy importantes para mantener su competitividad. La siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado a nivel mundial desde 1987, donde se producían 290,000 toneladas a la actualidad? Pues que la mayor parte de los sistemas de producción de cultivo de aquellos países que lideran la producción ha tendido a la intensificación. Y esa es una reflexión importante que tenemos que hacer nosotros. ¿Es posible intensificar la producción? Me voy a permitir dar un ejemplo. La siguiente, por favor. Muchos de ustedes conocen el camarón sureño, parte de un corporativo muy importante en México, el Grupo Acuícola Mexicano. Y simplemente aquí quiero mostrarles los ejemplos del esquema de producción reciente que tenía el camarón sureño para la intensificación de la producción, donde eran capaces de producir de manera significativa volúmenes de producción que claramente eran superiores a los volúmenes de producción que se producen en las áreas de producción masiva en México, que son Sonora y Sinaloa. La siguiente, Lorenzo, por favor. Y lo hacían de una manera eficiente, rentable, que les permitió hacer una expansión significativa. La siguiente, por favor. La pregunta es entonces, si el cultivo de camarón, que está sujeto a ciclos de precio al ser un commodity, donde la producción está afectada por el incremento de costos, enfermedades, caída de precios, y en México la oportunidad de créditos y la falta de integración para atacar el mercado, por mencionar otros factores, podemos mejorar la competitividad. Y para esto se requiere indudablemente la aplicación de tecnología innovadora que permita intensificar el proceso productivo, el financiamiento atractivo y oportuno, la integración vertical y una estrategia clara de comercialización. Siguiente, Lorenzo. Bueno, muchas gracias. Me voy a permitir ahora, y les recuerdo que al final de la sesión tendremos la oportunidad de contestar las preguntas que vayan ustedes generando en el chat. Así es que ahora voy a presentarles a ustedes nuestro siguiente tema, que se relaciona con el mercado y que será presentado por Francisco Fernández. Francisco es ingeniero químico con maestría en Administración de Empresas de la UNAM. Realizó estudios de alta dirección de empresas en el IPADE, biotecnología en el MIT y de planeación estrategia y estrategia en el Stanford Research Institute. Tiene más de 30 años de experiencia en agronegocios, ocupando cargos de director general y miembro de consejo de administración de empresas acuícolas, ganaderas, forestales, químicas y de productos de consumo. En la acuacultura participó en el cambio de ley que permitió el acceso a la inversión privada. Participó en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio original y en el Senado de la República. Ha sido consultor de proyectos de atún, ostión y tilapia. Es fundador de Blue Garden Tilapia. Fue director general del Holding Aquanova, una empresa integrada en acuacultura de camarón. Cedo la palabra a Francisco Fernández. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia. Me da mucho gusto ver nuevos y viejos amigos en estos nuevos retos. Retos que son importantes no solamente para la industria de camarón en México, sino a nivel mundial. Particularmente para México, la industria es una industria de gran trascendencia, es una industria prioritaria por su contribución social, económica y sobre todo alimenticia. Ya lo decía Humberto, con aproximadamente 145,000 toneladas de producción, con ventas de exportación de más de 400 millones de dólares y con aproximadamente 1,500 granjas operando, sentimos nuestra responsabilidad de generar esta iniciativa para promover la intensificación del cultivo. Voy a iniciar con una analogía que espero me ayude a explicar el contenido
y el propósito de esta charla y del curso que estamos promoviendo. Gracias. Hace muchos años, a principios del siglo XX, el principal productor de fuetes para carrozas en Inglaterra se enfrentó a una reducción en sus ventas en forma considerable. Después de una reunión con sus empleados, concluyeron en echar a caminar un proyecto de reducción de costos, de incrementar la promoción y descuentos en sus precios de venta. Sin embargo, la reducción en ventas se vino dando hasta el punto que tuvieron que cerrar la fábrica. La razón no había sido la reducción de ventas por sus costos, sino había sido algo diferente que había sucedido en el entorno. La siguiente. Había sucedido un cambio tecnológico en el entorno, en el mercado de este amigo inglés. Un cambio que no fue repetido, se fue estableciendo en el mercado gradualmente hasta dejar fuera las tradicionales carrozas de caballos. Las conclusiones de esta analogía pudieran ser las siguientes. Primero, reducir costos y bajar precios no es necesariamente la estrategia adecuada, particularmente si la realidad de nuestro entorno, de nuestro negocio, está cambiando. Es importante conocer y entender los eventos que se están dando en el entorno de nuestro negocio. Lo que le estamos proponiendo en esta charla y en este curso es precisamente visualizar el entorno tecnológico, económico, comercial, que nos permita proponer y echar a caminar las acciones adecuadas. Vamos a empezar con el mercado, si les parece. El comercio mundial de camarón, un mercado muy robusto de 24,000 millones de dólares por año, un mercado maduro, que se estimaba para principios de este año con un crecimiento de 5.7%. Súbitamente, repentinamente, como todos sabemos, igual que muchos mercados, tuvieron un colapso repentino, provocando que toda la cadena de suministro tuviera que ajustarse a una nueva realidad. Se ha estimado que los volúmenes que se dejaron de comercializar se van a recuperar gradualmente, aunque los precios de venta a los que estábamos acostumbrados quizás se tarden un poco más. Vamos a explorar esto con más detalle, con más profundidad durante el curso. Sin embargo, quisiéramos darles algunos elementos que nos parecen importantes. La siguiente, por favor. En esta gráfica, en el eje horizontal de las X, están graficados los productores en forma proporcional a cómo surten el mercado norteamericano. Si vamos sumando cada una de sus exportaciones a Estados Unidos, nos da un total para el año 2019 de 700,000 toneladas. Esto a un precio promedio que está graficado en el eje vertical de las Y, a un precio promedio de $8.58 por kilo. Cada uno de los países exportan un precio promedio en el que se puede ver que China, Ecuador son los productores de más bajo precio y que los están exportando a más bajo precio. Lo siguiente, por favor. Hicimos un escenario, no es un pronóstico, es un escenario simplemente con un propósito que les voy a comentar a continuación. En color rojo está un escenario de reducción de precios y volumen del 10%, y en color amarillo un escenario de reducción del 20%. ¿Qué pasaría si el mercado norteamericano reduce su precio y su volumen un 20%? Y se trata simplemente de visualizar la vulnerabilidad que tiene México ante una reducción de esta naturaleza. Repito, no es un pronóstico, es simplemente un escenario de qué pasaría en el siguiente año si se dan estas reducciones. Perdón, no le regreses, por favor. ¿Cómo vamos en el 2020? En el 2020 cambió esta estructura, va cambiando. Al mes de julio, Ecuador había ganado casi un 30% del mercado, con exportaciones un 30% mayores. La India se redujo en un 4%, Indonesia un 25% crecieron sus exportaciones. México, ¿cómo va? Con una reducción de sus exportaciones del 9%. China
una reducción en sus exportaciones a Estados Unidos del 40%. En fin, se está reconfigurando drásticamente el mercado. La siguiente, por favor. ¿Qué pasó en el mercado? Que todos lo vimos, pues ante la ausencia de clientes comensales, hubo un cierre de hoteles, restaurantes, y por lo tanto toda la cadena de suministro. En particular, el servicio que se conoce en Estados Unidos como food service, que es el que da abasto a todos estos establecimientos conocidos como horecas, hoteles, restaurantes y cafeterías, se quedó en una mínima operación, menos del 10%, y con muchos problemas que resolver. Primero, el tema de inventarios, el tema de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, resultó ser un tema que no se ha acabado de resolver. El segmento que creció notablemente fue el segmento del consumidor, con una alta demanda, por supuesto con una alta demanda de productos, con facilidades como listos para cocinar, listos para comer, en presentaciones familiares como las que acostumbramos ver en los clubes de precios de 1.8 kilos, etc. Todo con el propósito de reducir la frecuencia de visita a los autoservicios. Obviamente, pues los congeladores de nuestros refrigeradores no pudieron crecer para abastecer una familia semanal o mensualmente, y esto se hizo porque la demanda de productos empacados y congelados superó por mucho la demanda de productos del mar frescos. También cambiaron los hábitos de abasto para muchos consumidores. Ustedes han visto la cantidad de gente circulando en motocicletas, bicicletas, coches, de diferentes servicios de abasto a los domicilios, ya sea directo del autoservicio o con compañías que se han dedicado a entregar compras a los consumidores de forma directa. Muchos de los consumidores ya identifican productos por marca y eso ha ido reconfigurando la identidad de los productos. Por otra parte, lo que vimos fue contenedores, tanto en puerto de salida como en puerto de llegada, parados ante la falta de pedidos, órdenes de compra, en fin, una reestructuración severa que puso en evidencia varias debilidades de la industria. La siguiente, por favor. En el mercado se vieron estos efectos. En el lado de la producción, al haber cualquier cantidad de reducción de pedidos de exportación, la respuesta inmediata fue bajar precios o hacer ofertas, buscar dónde colocar el producto que se tenía ya en producción. Pero también se hicieron en algunos países cosechas de emergencia para mandarlo a proceso y hacer ciclos más largos a bajas densidades, aspirando a tener tallas mayores. También se hicieron esfuerzos por enlazar a los productores directamente consumidores, buscando mejores precios, mejores condiciones, sobre todo liquidez. Y eso generó una cantidad importante de desarrollo de aplicaciones. El tema de bioseguridad fue un tema que generó muchísimo ruido en el mercado. En fin, una serie de acciones que se tuvieron que llevar a cabo para atender esta situación de emergencia. La siguiente, por favor. Vemos una estrategia probable, una estrategia que se puede dar, que es el ingreso de un nuevo competidor. Y no quiere decir que sea un nuevo productor, sino simplemente las reglas del juego de algunos de los grandes productores están cambiando. ¿Qué quiere decir esto? Incorporación de tecnología diferente para bajar los costos y tener un mayor rango de utilidad. Ya lo estamos viendo y lo vamos a ver con más detalle en el curso. La siguiente, por favor. En particular, quisiéramos abundar un poco más en estos temas, que nos parece que el caso de la India tiene muchas similitudes con la industria en México y que pudiéramos tomar unas lecciones de esas acciones que se están llevando a cabo, y también, por supuesto, para el caso de Ecuador, que han sido los dos países que nos parece han tenido en una década un desarrollo muy importante en el sector. La siguiente, por favor. Perdón.
particular la India, que tuvo una reducción en sus ventas de exportación desde mayo. Hoy sus exportaciones son un 4% menores al año pasado. Tiene bastantes similitudes con la industria mexicana y han decidido tomar una serie de acciones que van desde ir transformando gradualmente su industria de camarón hacia industria bajo techo, pero también con otros tipos de cosas, como lo han hecho desde 2018, de clusterizar sus granjas, es decir, hacer un grupo de granjas unidos a una cadena de valor. La siguiente, por favor. También el caso de Ecuador, que es un productor importante que ha decidido mantener una estrategia de reducción de precios de hace tiempo, pero en particular de 2018 a la fecha, ha reducido sus precios un 20%. Está muy consciente de que lo que están haciendo es construir su futuro, y esto lo están basando en varias cosas, pero particularmente importantes, de las que quisiéramos comentar un poco más, está el concepto de sustentabilidad, por un lado, un esfuerzo nacional muy bien articulado, y por otra parte el tema de seguridad, bioseguridad para sus mercados. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos en México al primer semestre? ¿Cómo nos tomó esta pandemia? El mercado natural es Estados Unidos, aunque se ha diversificado, como señalaba en alguna gráfica Humberto. Nuestra reducción al primer semestre de las exportaciones es muy ligera, básicamente porque se dejó de exportar a China. Sin embargo, al mes de julio llevamos un 9% menor en nuestras exportaciones a Estados Unidos, a precios razonablemente estables y con volúmenes muy similares. Lo que es de llamar la atención es la reducción en las importaciones, 38% de un año a otro en valor y 34% en volumen. Por supuesto, por la reducción de consumo, pero lo que es de llamar la atención es que por primera vez desde 2016 hay producto de la India en México. Las primeras 54 toneladas se importaron en este primer semestre. La siguiente, por favor. Nos enfrentamos hoy y estamos en un punto de inflexión y tenemos que tomar una decisión importante si nos vamos a recuperar el valor y el crecimiento, la continuidad de nuestra industria, o nos enfrentamos al costo de no hacer nada. Como muchas otras veces, la industria de camarón en México se ha enfrentado a retos muy importantes. Quizá el último que se superó fue el de la situación sanitaria 2012 a 2013 y se superó con éxito. Creemos que lo podemos hacer igual, superar con éxito este conjunto de retos, si nos vamos a 3 ejes fundamentales. La siguiente, por favor. Nuestra propuesta está en 3 ejes, no son los únicos, pero creemos que son los ejes torales de la revitalización de la acuacultura mexicana. Uno es tecnológico, en donde los 4 conceptos fundamentales son intensificación, bioseguridad, sustentabilidad y trazabilidad. Estos están incluidos ya en el nuevo Tratado de Libre Comercio y hay que considerarlos como obligatorios para cumplimiento. La segunda es la articulación de la cadena de suministro. Hoy pensamos que como nunca estamos obligados a buscar la asociatividad en toda la cadena de valor para generar valor para todos los eslabones. Y tenemos que hacerlo porque en todo el mundo se está articulando este esquema. Y en tercer lugar, el financiamiento, los nuevos esquemas de financiamiento, otros que no son nuevos, pero que no se han utilizado en el sector. Tenemos varios elementos que utilizar que puedan aprovecharse. La siguiente, por favor. Definitivamente tenemos que mejorar nuestra tecnología para mejorar nuestra capacidad de competir, sobre todo en este entorno internacional en donde se están tomando ese tipo de medidas, adoptando nuevas tecnologías. Si vemos nuestros parámetros operativos y los comparamos contra otros países,
nos damos cuenta de que necesitamos subirnos a un auto. Necesitamos mejorar nuestros parámetros operativos. Hay algunos que llaman la atención, particularmente el último renglón, que es la superficie necesaria para producir 1 tonelada de camarón. Esto quiere decir que la presión en general se viene dando por el aprovechamiento óptimo de recursos. Tema que va a hablar mi colega Lorenzo Juárez un poco más adelante, pero que forma parte de toda una estrategia para utilizar y darle mayor sustentabilidad a la acuacultura. ¿Qué tenemos que hacer? Nos parece, primero, invitarlos a participar en el curso del 14 al 6 de octubre, 3 sesiones de 2 horas, y por supuesto empezar. Necesitamos empezar a hacer estos cambios, estas intensificaciones en la medida que se pueda. Vamos a presentar una herramienta de simulación para facilitar la evaluación de qué pasa si intensificamos. Y por supuesto, darles las gracias a todos ustedes por la asistencia. Y recuerden las últimas palabras del amigo inglés de la fábrica de Fuentes fueron: hubiéramos bajado más los costos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu plática. Quiero recordarles que esta charla informativa del curso Taller de Reconversión Tecnológica de Granjas Acuícolas de Camarón busca ofrecer información que les permita tener una idea muy clara de lo que pretendemos ofrecer en el curso los días 14 a 16 de octubre. Por otro lado, también les recuerdo que pueden hacer preguntas a través del chat. Al final tendremos un espacio para poder responder ellas. Nuestro siguiente tema versa sobre la intensificación sustentable y será presentado por Lorenzo Juárez. Lorenzo es una persona ampliamente conocida en el sector, ingeniero bioquímico del Tecnológico de Monterrey, con maestría en la Universidad de Auburn. En sus más de 37 años en el sector, Lorenzo ha trabajado en diversos campos de la acuacultura de camarones y peces. Ha sido subdirector de acuacultura en NOAA, fue director por más de 15 años en granjas marinas en Honduras y fue presidente de la Asociación Mundial de Acuacultura en 2009. Actualmente es director de operaciones de Sea Products Development, basada en Texas, compañía que produce reproductores genéticamente mejorados y desarrolla sistemas hiperintensivos de engorda de camarón. Adelante, Lorenzo. Humberto, muchas gracias. Si pudiéramos poner la presentación, por favor. Es realmente un placer, un privilegio estar con ustedes esta mañana y quiero aprovechar para saludar a todos los compañeros de la industria. Les voy a hablar acerca de la intensificación sustentable de los cultivos de camarón en México. Tengo bastante información y poco tiempo, pero no se preocupen por tomar notas, voy a ir un poco rápido por la charla, pero va a quedar grabada y como dijo Humberto, la van a poder todos ver con calma. Y obviamente nos vamos a expandir mucho más en el curso. Quiero comenzar definiendo dos términos de manera muy general, y los términos son intensificación y sustentabilidad. La siguiente, por favor. Bueno, intensificación es simplemente aplicar recursos adicionales para aumentar la productividad. ¿Qué recursos? Pues cosas como el capital, el trabajo humano, el terreno, es decir, la superficie, agua, alimento, poslarvas, energía, aireación, agroquímicos, todo lo que en sí implica control. Idealmente, el resultado de la intensificación es que los recursos adicionales se amortizan sobre la mayor producción, de tal manera que se usa menos del recurso por unidad de camarón producido. En otras palabras, esto es producir más camarón usando menos recursos por kilogramo. Obvio, los costos de inversión y operación por hectárea aumentan, pero cuando lo vemos por kilogramo producido, idealmente, si está bien hecha la intensificación, estos costos disminuyen. Ese es un punto importante.
La tabla que ven ahí muestra los términos tradicionales de intensidad para la producción acuícola. Obviamente hay mucha subjetividad y holgura en el uso de estos términos, qué es intensivo, qué es hiperintensivo, etc. Noten que a medida que la intensidad aumenta, también aumenta la productividad, los costos brutos y el riesgo biológico y de negocio en general. De hecho, el riesgo presenta un punto interesante. Obviamente, si se pierde un estanque en un sistema más intensivo, se pierde mucho. Y si hay un problema de aireación, pues se pierde todo. Pero por otro lado, hay mayor control y es más fácil controlar la bioseguridad y los robos, por ejemplo, en una granja pequeña que en una grande. La siguiente, por favor. El segundo término que quiero definir es sustentabilidad. Este es un concepto muy usado y a fuerza de ser tan usado, pues ha perdido un poco su significado. Realmente es un concepto difícil de definir, ya que es subjetivo. Y significa diferentes cosas para diferentes personas y bajo diferentes disciplinas. Por eso luego no nos ponemos de acuerdo, porque estamos hablando de cosas diferentes. Tradicionalmente la sustentabilidad se ha definido como teniendo 3 dimensiones, que son la ambiental, la económica y la social. Más recientemente se ha añadido una 4ª dimensión de gobernanza empresarial, que pues es la que hace que engloba a todas las demás dentro de lo que es el manejo de la empresa. En esta presentación voy a usar una definición utilitaria, que es la última que ven en la tabla, que tiene la estrellita amarilla. Esta definición para mí es posiblemente la más útil, ya que está basada en la cuantificación del uso de recursos por unidad de camarón producido. La siguiente, por favor. Esta tabla muestra el uso promedio de recursos en el cultivo de camarón en 5 países y también en un sistema hiperintensivo en Estados Unidos en la última columna. Estos recursos incluyen, entre otros, el uso de poslarvas, de alimento, de aireación, de terreno, de energía directa, incluso de pescado en el alimento, el famoso FIFA, el pescado que entra y pescado que sale. Como pueden ustedes ver, el valor relativo de cada recurso puede ser subjetivo, es decir, aquí no se hace ningún juicio sobre qué es más importante, si el uso de energía, por ejemplo, o el recambio de agua. Pero por lo menos este enfoque nos permite cuantificar objetivamente el uso de cada recurso. Entonces quita mucho de la subjetividad de este concepto de sustentabilidad. Esto que acabo de decir va en contra de la idea que pues ya es obsoleta, de que los cultivos extensivos son los más sustentables. Obviamente porque el uso de recursos por kilo producido es menor y también especialmente porque el uso del terreno representa el impacto ambiental más grande en el cultivo de camarón. Y esto es debido a la alteración del hábitat, especialmente humedales de alto valor ecológico, cuyo uso conlleva la pérdida de especies y de biodiversidad. Por ejemplo, en Ecuador se usan aproximadamente 4 veces más terreno por tonelada de camarón producido que en la India. La siguiente, por favor. Una para atrás, esa. Existen 2 razones para intensificar los cultivos. Una es la que acabo de mencionar, mejorar su sustentabilidad, sobre todo ambiental, entendida como eficiencia en el uso de recursos, la lámina anterior que mostré. La otra razón es mejorar la rentabilidad y la competitividad de las empresas. Como en este modelo que pueden ver ahí para granjas pequeñas en Vietnam, donde pueden ver que los costos de inversión y operación, cuando son expresados por kilogramo de camarón producido, son menores conforme aumenta la intensidad. Pero para lograr esto,
para obtener una mejor sustentabilidad y competitividad, es necesario que la intensificación se eche de una manera inteligente y muy especialmente con los costos en mente. La que sigue, por favor. Esta tabla muestra algunos ejemplos de los rangos de intensidad y productividad que tradicionalmente se han utilizado en el cultivo de camarón. Como pueden ver, a medida que nos movemos hacia la derecha, pues estamos intensificando los cultivos. Típicamente lo que se requiere son estanques más pequeños y profundos, a manera que se intensifica. También, por ejemplo, ya para el sistema intensivo y superintensivo, pues se requiere el uso de liners plásticos, que nos permite mantener los fondos limpios, junto con un drenaje central que nos ayuda a eliminar los desechos. En estos sistemas también se necesita excelente aireación y circulación del agua, normalmente con aireadores eléctricos de paletas. En estos casos, por ejemplo, pues la aireación no puede fallar, tiene que haber backups. Y el uso de tecnología de bioflux, que se usan para secuestrar los desechos nitrogenados que se producen en el estanque. También, a medida que vamos a la derecha, se requiere mayor bioseguridad, normalmente uso de probióticos, mayores densidades de siembra, uso de poslarvas con la genética adecuada para el sistema, mejores y mejores alimentos, en algunos casos el uso de alimentadores automáticos. En los casos de los sistemas intensivos, es importante que las temperaturas sean las adecuadas para poder obtener pues 2.8 o 3 ciclos por año, de tal manera que todos esos costos se diseminen entre la producción de 3 ciclos. La siguiente, por favor. Esto es muy interesante. Si ven ahí la tablita dividida entre sistemas o área muy productiva y poco productiva, en 2018 había en el mundo 2.4 millones de estanques de camarón, 2.4 millones de hectáreas de estanques de camarón. Pero si ven ahí, el 94% de la producción, es decir, casi toda, salía de solamente el 58% del área. Y solamente el 6% de la producción salía del 42% del área. La conclusión obvia es que hay una gran cantidad de estanquería, en este caso el 42%, que es muy poco eficiente. Y por desgracia, mucha de ella está localizada en humedales y otras áreas de alto valor ecológico, áreas de mangle, etc. Estas áreas, estos humedales, estos mangles, a la larga, realmente representan un mayor valor económico para la humanidad en su estado natural que como granjas de camarón. Es un poco la idea que manejan los ecologistas de que un árbol vivo vale más que uno muerto, una vez que se toman en cuenta pues todos los costos y todos los servicios que produce. En México ha habido varios intentos de intensificación con algunos éxitos y bastantes fracasos. Estos últimos no tanto por problemas de producción, sino de modelo de negocios y de competitividad. No los voy a mencionar todos, pero solo por mencionar algunos, creo que muchos de ustedes conocen el caso pionero de Ahome Acuícola, cerca de Los Mochis, que entiendo ya lleva pues muchos años sin operar. El caso de Aquastrat, la granja que pertenecía a Sergio Escutia, cerca de Teacapán, hoy perteneciente al grupo de los Ahumada. Entiendo que esa sigue operando. Una granja pequeña pero muy intensiva de Takeo Matsumoto, compañero bioquímico. Su empresa se llama Servicios Acuícolas Profesionales, ahí entre Topolobampo y Los Mochis. Los cultivadores del sur de Sinaloa, creo que muchos conocen a Rosa Cecilia Sánchez Luque, creo que tiene 2 operaciones en Teacapán y en Chametla, intensivas que operan. La Gloria en Nayarit de Beto Soto, entiendo que operando.
Y hay un grupo que tiene mucha experiencia en esto, que es el Grupo Acuícola Mexicano, todos ustedes lo conocen, ha tenido varias granjas intensivas, Camarón Sureño, que mencionó Humberto al principio, que operó en La Paz por ahí del 2012, 2013, una en Cruz de Piedra, cerca de Guaymas, que entiendo que está en operación, una en Colima, y también otros grupos. En Yucatán, durante un tiempo, operó al menos 2 granjas intensivas, Peces y La Marca. Entiendo que Peces ya no opera desde hace mucho tiempo, La Marca no estoy seguro si opera o no. Pero el hecho de que hay y hubo granjas intensivas exitosas, muchas de ellas que operaron por décadas, es prueba de que la intensificación inteligente es algo viable. Siguiente, por favor. Un caso muy interesante es el caso de nuestro vecino del sur, Guatemala. La mayoría de nosotros asocia los sistemas intensivos con Asia, Tailandia, Indonesia, Vietnam. Pero tenemos un sistema exitoso muy cerca. Nuestro vecino del sur realmente ha cambiado su sistema. Del 2006 al presente, prácticamente la totalidad de las granjas se han convertido de semi-intensivas a intensivas, con un éxito impresionante. La producción ha aumentado de un promedio de 1,000 kilogramos por hectárea por año a unos hasta 20,000 kilogramos por hectárea, mediante el uso de técnicas de intensificación sustentable. Esto porque en Guatemala cada vez es más difícil y caro obtener los terrenos, porque existe cada vez mayor deterioro ambiental y es más difícil obtener permisos. Y cada vez es más difícil para las empresas capear las variaciones del mercado, del precio. En Guatemala, como en México, también hay problemas de seguridad. Por otro lado, Guatemala es un país con una mentalidad exportador y existen muchos incentivos institucionales a la exportación. El sector energético, muy importante para la electrificación de las granjas, en Guatemala es privado y tiene una buena red eléctrica confiable, con buen acceso, a un costo razonable. Y también hay laboratorios de poslarvas y procesadoras de camarón de calidad. Hubo algunas historias de éxito al principio y pues de ahí se vino en efecto dominó que las granjas han estado intensificando. El día de hoy solo quedan 2 granjas semi-intensivas en el país. Todas las demás se han convertido y muchas nuevas han nacido, ¿no? Como ven ahí en la gráfica, Guatemala duplicó su producción en el 2019. Les comento que en el curso taller Scott Horton, que muchos de ustedes conocen, nos va a dar una plática sobre Guatemala en mucho más detalle, hablando de cómo es que han intensificado. La siguiente, por favor. ¿Por qué no hay más granjas intensivas en México? ¿Por qué han fallado las que han fallado? Bueno, no voy a hablar de toda esta tabla en detalle, ustedes la pueden ver, pero las razones y las soluciones son muy variadas. En general, se deben a que el modelo de negocios no enfocó adecuadamente o no consideró todo lo que era importante considerar, incluyendo las cuestiones técnicas, pero también muy importante las financieras, las de mercado y en general de lo que es el modelo de negocios. La siguiente, por favor. Bueno, quiero agradecer a ustedes su atención. Esto pone fin a mi tramo de la plática. Quiero también agradecer las contribuciones y consejos de buenos amigos y compañeros de la industria, Scott Horton, Sergio Scutia, Ernesto Garmendia, Takeo Matsumoto, Tomás James, Jaime Vaquerizo de Ecuador y al doctor Antonio Garza de Ita, que ahora es secretario de Pesca y Acuacultura en Tamaulipas. Muchas gracias, espero poder ahondar en estos temas en el taller y quedo a sus órdenes. La conexión, muchas gracias, Lorenzo. Bueno, pues después de esta muy interesante plática, Lorenzo, te agradezco mucho. Quisiera recordarles a todos que esta charla informativa es parte de
de una introducción al curso taller de reconversión tecnológica de granjas acuícolas de camarón, que tendrá lugar del 14 a 16 de octubre. Y recordarles que si tienen alguna pregunta pueden hacerlo a través del chat. El siguiente tema se relaciona con la importancia de un plan de inversión y será presentado por el doctor Martín Telles. Martín es ingeniero en acuicultura por Tecnología del Mar en Guaymas. Tiene una maestría en administración con especialidad en negocios internacionales por el Tecnológico de Monterrey y un doctorado en administración por la Universidad Autónoma de Durango. Cuenta con más de 32 años de experiencia laboral en FIRA, donde brindó asesoría técnica y financiera para negocios, desarrolló proyectos de inversión y esquemas de financiamiento pesquero y acuícola. Y pues cedo la palabra a Martín. Muchas gracias, Martín. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Humberto Villarreal. Antes que nada, agradecer la participación de todos y me gustaría iniciar con esta plática. Parece ser que tenemos un problema. Listo. Gracias, Martín. Gracias. Bien, el tema que les quiero platicar es sobre la importancia de contar con un plan de inversión. Eso nos permite de alguna manera incrementar las posibilidades de tener negocios en las empresas. Siguiente, por favor. Un término que está muy de moda y de acuerdo con la Real Academia Española define la resiliencia como la capacidad de adaptarse de un ser vivo frente a un agente perturbador o una situación adversa. También lo define como la capacidad material para volver a regresar a su estado inicial después de haber sido sometido a una situación de estrés. Y esto no es algo que las granjas de camarón o la industria camaronera, la industria del cultivo de camarón desconozca, ya que es a lo largo de los años siempre ha estado expuesta a este tipo de situaciones, ya sea enfermedades, a situaciones de mercado, inclusive muy recientemente los impactos que hubieron con las enfermedades en el noroeste y ahorita la situación de la pandemia. Siguiente, por favor. Cuando estamos ante estas situaciones, generalmente surgen proyectos y un proyecto se origina porque hay una necesidad insatisfecha o bien porque necesitamos responder a los cambios en el mercado o resolver un problema. De ahí que se deriva la intención de generar un proyecto. Siguiente. Pero, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una propuesta de acción que implica utilizar recursos para lograr ciertos resultados esperados. Es básicamente la definición de un proyecto. Siguiente. Y para poder realizar un proyecto tenemos que estar muy consciente de dónde van a salir los recursos, cómo vamos a concretar estas inversiones o estos ajustes o adecuaciones. Lo más importante es, bueno, con cuántos recursos propios contamos, cuánto podemos acceder a financiamiento y en su caso, si hubiera algún tipo de apoyo gubernamental, también sería importante. Pero regresando a los proyectos de inversión, es necesario contar con un plan de negocios. Y el plan de negocios es el conjunto de planes ya detallados que utilizamos para incrementar la utilidad o hacer más rentable a una empresa. Y esto es utilizando estrategias financieras que nos permitan de alguna manera mejorar la productividad o darle valor agregado a los productos o mejorar las ventas y desde luego hacer un uso óptimo de los recursos. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de proyectos de inversión, generalmente hablamos de dos etapas. La primera etapa, que es la formulación y que define las características de cómo vamos a manejar estas condiciones. Hablábamos de que para la parte de los proyectos tenemos que tener dos partes. Una es la formulación, que son las características y condiciones que pretendemos desarrollar en el proyecto. Y la segunda es la evaluación, cómo funcionan estas situaciones para que nuestro proyecto sea más factible, ¿no? Es donde se hace el dictamen del proyecto para evaluar si es conveniente realizarlo. Siguiente, por favor.
Los proyectos deben de tener dos elementos. Uno es que sean proyectos viables y rentables. Viables es que se puedan realizar. Esto es que tenga una viabilidad económica, que se pueda vender lo que vamos a hacer. Viabilidad técnica, que lo que estamos proponiendo realmente funcione. Una viabilidad legal, ambiental, económica y desde luego financiera. ¿Es viable cultivar camarón en, no sé, en el Ajusco? Pues sí, a lo mejor es viable, pero a lo mejor no es rentable. Entonces, hay algunas cuestiones que sí hay que considerar dentro de los proyectos. Siguiente, por favor. Lo que decíamos es que todos los proyectos deben de tener una cierta rentabilidad. Esto es que nos dejen un beneficio económico. Rentabilidad financiera, económica, tecnológica, social, ambiental hoy en día y desde luego la parte de costos. Siguiente. Este es un mapa que muestra al detalle los elementos que deben de tener un proyecto. Primeramente es definir el proyecto y hacer un diagnóstico tanto interno de la empresa como del entorno para ver bajo qué condiciones de estrés se va a presentar este proyecto. Se formula, se definen los objetivos y es realmente prioritario establecer los aspectos de mercado, a quién vamos a vender, cómo lo vamos a realizar, cuáles son los elementos de la cadena de valor que vamos a manejar. Desde luego los aspectos técnicos, si se va a cultivar en qué sistema, qué número de ciclos, qué rendimientos, qué esperamos, qué tallas. Los aspectos financieros, de dónde van a venir los recursos, qué esperamos, esperamos socios, esperamos que sea crédito, esperamos que sean apoyos gubernamentales, esperamos que sean, no sé, es cuestión de ver de dónde vienen los fuentes de los recursos, el impacto ambiental y los aspectos administrativos. Todo esto se evalúa y en caso de que haya necesidad de hacer ajustes, pues se maneja una retroalimentación y finalmente ya se toma la determinación de realizar el proyecto. Siguiente. Comentábamos, ¿no? La parte de dónde vienen los recursos es importante para definir y establecer nuestra capacidad, ¿no? Cuánto tenemos, cuánto va a ser de la empresa, cuánto es de los socios, cuánto es de crédito para cada uno de los conceptos de inversión. Siguiente. Y una vez que tenemos ya esto plasmado y evaluado, hay que considerar los programas de ejecución, el calendograma de cómo vamos a hacer las actividades, cuándo se van a construir la infraestructura, cuándo se va a tecnificar, cuándo vamos a hacer todo y las puestas en marcha. Hay que tener en cuenta que a veces cuando hablamos de importación de equipo, aereadores y cosas especiales, no está disponible en una semana, a veces pasan 2 meses. Entonces hay que considerar esos márgenes de holgura. Igual en la parte de curva de aprendizaje de sistemas, no es que iniciemos un sistema hiperintensivo y estamos produciendo 10 kilos por metro cúbico de la noche a la mañana, no, hay una curva de aprendizaje y sobre eso hay que considerar la parte de los ingresos y los rendimientos. Siguiente. Con un proyecto nos permite analizar cómo veníamos manejando la empresa y con ciertos cambios o con este proyecto, cómo es que estamos creando nuestro futuro, bajo qué condiciones. Siguiente. Esto es, dentro del análisis de los estudios de los proyectos, partimos desde una idea, cuando se nos ocurre, oye, ¿cómo ves si le ponemos doble piso a los estanques, ¿no? o metemos sistemas de aireación o alguna cosa de esas? Y entonces, conforme vamos aterrizando esa idea, vamos haciendo los estudios y vamos descartando y acondicionando para que esto realmente pueda funcionar y sea algo factible. Entonces dices, bueno, efectivamente no lo puedo poner en segundo piso de los estanques, pero sí puedo meter sistemas de tecnificación y aireación y hacerlo más eficiente. Siguiente. Como en todos los proyectos, es una inversión. Hay que ver cuántos recursos nos va a generar esta idea, este proyecto a lo largo del tiempo para poder plasmarlos o regresarlos a un valor presente y compararlos contra los montos de recursos que vamos a destinar para que se realice. Si el retorno es mayor a lo que estamos invirtiendo, pues es una buena inversión. Siguiente. En proyectos específicos para cultivo de camarón, los proyectos nos permiten ya sea crecer, intensificarnos o buscar cómo ser más ciclos o más eficientes. También nos permite, hay proyectos para integrarnos horizontalmente con más granjas en nuestro nivel o verticalmente, ir avanzando en los eslabones de la red de valor, pasar de ser productores a proveedores. Esto lo manejan ya muchas
granjas acuícolas donde ya no nada más es, vengan a comprarme aquí el estanque y yo que hasta aquí llego. No, van avanzando en los eslabones de la red de valor porque de alguna manera ese es más rentable. Mejoras en logística. De nada sirve tener toda la tecnología del mundo, el mejor sistema, la mejor calidad, hacerlo más eficiente de todo, si a la hora de la cosecha se nos olvidó programarlo y nada más llegó un camión con media tonelada de hielo, o tenemos que esperar con un camión refrigerado 12 horas para tener acceso a la planta de proceso. Esto nos demerita la calidad del producto y por consecuencia el valor de la producción. Otro de los puntos es el financiamiento. Están los financiamientos tradicionales, los créditos de avío, refaccionarios, pero también hay nuevas opciones. Algo que también se maneja en proyectos es la evaluación y la reestructuración de las empresas. Cuando de plano necesitamos pues reiniciar la empresa, darles mejores condiciones financieras y a lo mejor la participación de más socios. Desde luego la reestructuración de pasivos y otro de los puntos a considerar son los problemas de liquidez. Cuando las empresas tienen problemitas de liquidez, ahí una de las herramientas más usuales que se manejan es la pignoración y el factoraje. Hoy en día algunas granjas todavía tienen camarón congelado del ciclo pasado porque no ha habido el desplazamiento que se manejaba. Y no por ello es que estén mal, simplemente no han logrado tener los ingresos adecuados, entonces lo que hacen es manejar una pignoración y inclusive buscar factoraje. Desde luego el arrendamiento financiero es otra de las herramientas importantes a considerar cuando no hay muchos acceso al financiamiento o las condiciones no son exactamente las adecuadas, pero de alguna manera el arrendamiento financiero nos permite hacer uso de cierta maquinaria y cierto equipo. Con todo esto, los proyectos no nada más son cuestiones de crecer en inversiones, a lo mejor simplemente son proyectos para mejoras dentro del proceso de la misma granja o de la misma empresa, que pueden incluir aspectos como la comercialización. Hoy en día la única marca que conocemos en el súper cuando vamos a Walmart o alguna de las tiendas es la de Sonora, la de Selecta. No existe ninguna otra marca de camarón de cultivo en el mercado. Sin embargo, tenemos empresas que tienen toda la infraestructura disponible, como las 2 o 3 atuneras con las que tenemos en el país, que tienen todos los canales de mercado, tienen toda la logística, tienen toda la marca, tienen toda la capacidad para poder, con marca, empezar a vender todo eso. Si esto se lo platicamos a una granja de 10 hectáreas, pues es la locura querer invertir en eso. Pero si hablamos de esquemas de proveeduría, ahí empieza a cambiar la situación. Bien, esto es de lo que vamos a platicar en el curso taller en los próximos días. Están cordialmente invitados y quedo a sus órdenes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Martín, por tu presentación. Les recuerdo que estamos en formativa el curso taller de reconversión tecnológica de granjas acuícolas de camarón, que tendrá lugar 14 de este mes. Y nuestro último tema se relaciona con las condiciones y alternativas para el financiamiento. Este será presentado por Rogelio García Rivera. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Ha sido asesor por más de 15 años del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, particularmente como experto en integración de cadenas de valor en proyectos de integración productiva. Es autor del diplomado de NAFIN en Consultoría Empresarial y Desarrollo de Negocios y del modelo de diagnóstico empresarial que utiliza NAFIN como de tercera generación. Adelante, Rogelio. Sí, muchas gracias, Humberto. Bueno, pues a mí me toca hablar acerca del tema de las condiciones alternativas para el financiamiento. Básicamente, hoy todos sabemos que el dinero es un recurso muy escaso y curiosamente los bancos dicen lo que es escaso son buenos proyectos. Entonces, creo que aquí es cómo podemos establecer este diálogo y ver cómo las empresas pueden acceder a distintos mecanismos. Lo primero que hay que pensar es fuera de la caja, ¿no? Como decía Martín,
A veces pensamos que además un crédito directo, una línea de crédito es la manera más rápida. Realmente hay muchas fuentes de financiamiento que van desde el capital propio hasta el tema de los socios, ¿no? Hasta el tema de la bursatilización. Entonces, aquí el punto es, ¿cuál es el más conveniente para mí? Y aquí algo fundamental es que el financiamiento al final del día pues tiene un costo y hay que pagarlo, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando hagamos un proyecto de inversión sepamos específicamente para qué lo vamos a destinar, cuál es el que me da la mejor opción y cómo poder utilizar el dinero para apalancar y crecer mi empresa de manera inteligente. De eso es lo que vamos a hablar en el curso taller. Lo primero que hay que entender es que hay dos lados de la moneda, ¿no? Por un lado tenemos al empresario que está buscando esta expansión o consolidar su negocio o necesita algún dinero para cubrir algunos compromisos. Y por otro lado tenemos a un inversionista que está buscando un mayor rendimiento, está buscando un cierto nivel de certidumbre, medir qué tan atractivo es el negocio. Bueno, un mercado de 5.400 millones de dólares aquí al lado en Estados Unidos, pues es necesariamente muy atractivo, ¿no? Aquí el punto es cómo podemos compatibilizar los intereses y los deseos o lo que busca cada uno de los dos. Hay que entender claramente que ambos buscan maximizar sus rendimientos y, por supuesto, ambos buscan proteger y hacer crecer su patrimonio. Entonces, hay que encontrar este diálogo entre las partes para poder arrancar un proyecto que tenga un alto grado de certibilidad. Lo más importante de un crédito o de un financiamiento es el destino, ¿no? ¿Para qué lo voy a usar? Pues básicamente los de corto plazo se utilizan para capital de trabajo, avioquirografarios, y los de largo plazo son refaccionarios y de arrendamiento. Los primeros se pagan con el flujo operativo y eso depende de que tengamos una calidad en los activos circulantes y que nuestro ciclo financiero sea el adecuado. Y los de largo plazo se pagan con eficiencia, con las utilidades, y eso depende de la eficiencia y del control de costos. Muy bien, entonces, esto es lo que me va a decir qué tipo de crédito voy a usar y cómo voy a pagarlo. Eso es muy importante que en el curso lo vamos a conocer si los números nos dan esa posibilidad. Aquí la primera pregunta, y es muy importante que la hagan las dos partes, es ¿qué tan vulnerable es tu negocio? ¿No? Y la vulnerabilidad de una empresa depende de dos factores, de lo que podemos llamar el riesgo y la incertidumbre. El riesgo es todo aquello inherente al negocio. Si estamos en un negocio en la costa, pues evidentemente va a haber un riesgo de huracanes, etcétera, etcétera. Y eso pues se cubre con seguros, coberturas, sistemas de monitoreo, etcétera, etcétera. Hay mecanismos. El grave problema es la incertidumbre. Es decir, cuando no sabemos cómo vamos a vender, si vamos a tener o no cumplir con regulaciones, si tenemos un proceso controlado, si podemos aprovechar o no ventanas de tiempo. Entonces, aquí lo importante es que a mayor vulnerabilidad, menos financiamiento o una tasa más alta. Y en el caso de las granjas de camarón, pues tenemos un gran factor en contra. No es como una bodega que pues, si no la uso para producir, para vender, guardar escobas, pues el mes que entra puedo guardar ahí aviones, ¿no? Aquí el punto es, las granjas son altamente especializadas y eso también da un cierto grado de incertidumbre. Entonces, ¿cómo podemos convencer al banco de que sí estamos en el camino correcto o a la fuente de financiamiento? Lo más importante es saber que, nos decían los griegos, que cuando no sabes a dónde navegas, ningún viento es favorable. Por eso es fundamental que cada empresa tenga un presupuesto. Ese presupuesto, pues de alguna manera es tu plan de juego, ¿no? Voy a jugar con la 4-2 directa en tal mes, sabiendo qué defensiva me están poniendo. Ese es el tipo de relevancia que cobra un presupuesto. De ahí nos vamos al estado de resultados. Estado de resultados que tenemos que estar revisando idealmente cada mes, ¿no? Sabiendo qué está pasando, si estamos logrando o no los objetivos y poder compararlo contra lo que estamos midiendo. Y ese estado de resultados, pues al final del día se va a ver reflejado en mi balanza. Acordémonos que lo más importante de esto es hacer que cada vez mi capital genere un rendimiento adecuado con un apalancamiento adecuado y maximizar el rendimiento de los activos. Eso es lo que tengo que estar midiendo.
Y por último, lo que se llama el estado de origen y aplicación de recursos. Por eso los bancos son tan incisivos cuando pedimos un crédito, que nos piden toda esta información. Dame el estado de resultados de los últimos 3 años, ¿no? Porque ¿qué queremos ver? Pues básicamente qué tan controlada y cuál ha sido el comportamiento del negocio. Muy bien, entonces el curso taller que estamos invitándoles nos va a poder ayudar a medir qué tan rentable es nuestra empresa, cómo está balanceada, cuál ha sido su medio de crecimiento, el momento que vive y la evaluación. ¿Por qué es importante? Porque al final del día esto es en lo que se fija el posible financiador, la fuente de financiamiento, ¿no? Tú no vas a invertir en un negocio que esté en un mal momento o que tenga un desbalanceo muy grave o que simplemente no genere rentabilidad. Y entonces en ese sentido es que de alguna manera hay que aprovechar lo que se llama el momentum o la tendencia, las oportunidades comerciales. Hay que estar muy atentos. ¿Qué pasó en el caso de los Estados Unidos? ¿No? Hace tiempo nosotros decíamos que pues, los japoneses eran más organizados que nosotros, después los chinos, después los hindúes, después los vietnamitas, ahora los ecuatorianos y últimamente los guatemaltecos. Es decir, todo el mundo ha visto oportunidades de mercado en Estados Unidos, los productores de camarón, ¿no? Y esto es porque la tasa media de crecimiento está arriba del 5% anual en el consumo. Y entonces imagínense, 325 millones de habitantes con uno que se come un camarón de más, pues lo que puede significar en demanda. Entonces esto lo vieron gente en Asia, lo vio gente en Sudamérica, en Centroamérica, y nosotros pues la seguimos viendo pasar. Pero vamos a ver un caso específico. Una granja muy exitosa que leyó esta oportunidad y que logró esto. Vean, vamos a hacer un escenario. Esta granja de don Pepe, don José, como quieran llamarle, pasó sus ventas de 1,200 a 2,400. Su utilidad creció de 50 a 110, es decir, las ventas aumentaron 100% y la utilidad 120%. Tiene una muy buena relación de activos circulantes, hablaría de cierto grado de liquidez. Y pues aquí vemos la gráfica. Entonces este señor tiene una oportunidad de crecer, está viendo alguna bodega o ampliar la unidad de producción, etcétera, etcétera. Le ofrecen un terreno a buen precio o alguna condición, una oportunidad, y decide ir al banco. ¿Qué es lo que va a ver el banquero? Lo primero que va a ver, las primeras observaciones es el grado de apalancamiento operativo y financiero. Hay que mencionar que mientras más alto es este apalancamiento, pues hay un mayor nivel de riesgo. Es decir, mayor a 1,20, 1,30 empieza a ser menos atractivo para los fondeadores. Y pues aquí, al hacer un rápido análisis de la información financiera de la empresa, vemos que el índice anda en el 2,5 en el grado de apalancamiento operativo y en el 3,2. Y aparte de este análisis rápido, lo siguiente que hacen los bancos, pues son los scorecards, ¿no? En donde miden como indicadores financieros, que son los que nosotros tenemos, son los drivers de nuestro negocio, que son liquidez, costos, beneficio neto, margen operativo, flujo de caja y nivel de deuda. Es decir, en el curso taller lo que vamos a ver es qué significa cada uno de estos indicadores y qué decisiones debemos y podemos tomar para que esos indicadores estén en los estándares de acuerdo a un presupuesto y a una meta corporativa. Siguiendo con el análisis del banco. Esta empresa que nos parece tan exitosa y los números tan favorables, resulta ser que haciendo el filtro que normalmente hacen ellos, ¿no? Estamos viendo que el beneficio neto no hay cambio, que debe de 7 de cada 10 pesos, por lo tanto hay que tener un foco en la calidad de la cartera y del inventario, y los costos fijos van creciendo. El retorno operacional sobre los activos bajó, el flujo de caja operativo bajó, el apalancamiento creció. Entonces, claramente el dictamen en este caso es un no, y nosotros nos quedamos, oye, pero ¿cómo es posible que a don Pepe no le hayan prestado? Pues es que justamente llevó la empresa a un nivel de riesgo que no es aceptable para un inversionista. ¿Qué hizo bien esta persona? Evidentemente tomó buenas decisiones en las ventas, seguramente contrató a algún profesional o encontró algún canal más adecuado, logró elevar la eficiencia de sus activos, de su tecnología, seguramente tuvo una política fiscal adecuada y logró incrementar su utilidad.
¿Qué fue lo que probablemente le haya fallado? Y es lo que vamos a ver en el curso taller a más detalle. Quizás su política comercial o quizá la ausencia de un presupuesto. Vemos claramente que no hubo más inversiones, a lo mejor eso le generó obsolescencia tecnológica y por supuesto hizo un mal manejo de deuda. Entonces, aquí lo importante en el curso taller es, vamos a ver nuestro negocio, sus granjas las vamos a ver juntos desde esta perspectiva financiera, ¿no? Vamos a entender cuáles son los objetivos de la empresa y qué se puede hacer para solo. Si en el caso de que no fuera viable la reconversión tecnológica de manera rápida, qué mejoras internas podemos hacer y qué mecanismos alternos vamos a poder implementar. En el caso de mejoras internas, pues evidentemente hay que partir de un diagnóstico. Es como si vemos el resultado y no hacemos un diagnóstico, pues nunca vamos a saber en dónde está el problema. Algo que es importante son estos hits rápidos, ¿no? Vamos a meter un home run de volada, vamos a ver de qué manera podemos eficientar algo, vamos a eliminar recursos ociosos, vamos a ver la posibilidad de mejorar o no los procesos de acuerdo a los estándares tecnológicos y técnicos que me permite la intensificación. Y muy importante, vamos a ver de qué manera estamos controlando las variables o los drivers de nuestro negocio. Y para los mecanismos alternos, bueno, poder si, como decía Martín, la pignoración o el leaseback y algo muy importante, el factoring. Hay soluciones financieras que dependen más de la parte individual, pero hay muchas que pueden ser el tema de colectivo. Aquí lo importante es que parece ser que en México creemos que competir es acabar con el de enfrente, terminar con él, eliminarlo, y realmente no es así. El competir realmente hay que entender que todos estamos en el mismo sector. Todos somos parte de una cadena y que en la medida en que a ti te vaya bien, a mí me va a ir bien. Esto es un poco la filosofía esta sudafricana de Ubuntu que promovía Nelson Mandela y Desmond Tutu, ¿no? De romper contra un apartheid, pues basado en esta lealtad hacia las personas. Si nosotros aprendemos a unirnos, vamos a poder crear fondos de garantías locales, fondos de inversión sectoriales, y vamos a poder hacer economías de escala en aquellos puntos en donde me permitan acceder al mercado. Pero eso, bueno, con detalle lo podremos ver en el curso. En resumen, ¿qué mide un banco? Una empresa se va a medir por el tema del rendimiento, es decir, cuánta utilidad genera, a la velocidad que lo genera, cuánto es la duración de su ciclo financiero y qué también aprovecha los activos que tiene a su disposición. El control de costos siempre va a mejorar considerablemente en la medida que se haga la tecnología, ¿no? Y que entendamos las variables del mercado, en que tengamos al personal con la habilidad y la actitud suficiente y que tengamos procesos definidos. Y por último, la incertidumbre se elimina llegando al mercado, ¿no? Volviéndonos proveedores confiables, que siempre sabemos que podemos entregar la misma calidad, el mismo producto al precio y servicio. Y por supuesto, creando economías de escala y de enfoque y de red. Hoy sabemos, por ejemplo, para este tema de economías de escala, que no hay subsidios, la energía es cara. Bueno, tenemos que encontrar alguna manera en que todo el sector podamos encontrar una solución para cómo acceder a tecnologías o energía limpia o energía a bajo costo. Y eso es parte de lo que tenemos que empezar a trabajar. Y algo muy importante para terminar la idea de lo que mencionaban hace un momento, el tema del simulador. Vamos a poder revisar caso por caso en el curso taller cuáles son las variables que tenemos y cómo cambiando alguna de estas variables, dependiendo del monto de inversión que requiera hacer, cómo se va a conformar mi estructura de costos y qué escenario podría yo tener para que cuando elabore mi proyecto de inversión realmente esté perfectamente soportado controlando las variables críticas, revisando la formación y estableciendo un programa de contención de costos y, por supuesto, lo más importante, cómo voy a invertir para aumentar la eficiencia y cómo hacer esta reconversión tecnológica. Por último, yo nada más quiero mencionar que el camino de la reconversión es un plan de trabajo. Hay que construir un mapa de ruta, ¿no? Tengo que saber qué hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y algo muy importante, depende también de las sinergias que podamos hacer como sector. Tenemos que aprender a dialogar entre productores de larvas, entre productores de alimentos, entre empacadoras, productores, canales de acceso a mercado, y tenemos que empezar a diseñar algunas nuevas estrategias. Esto es lo que vamos a ver en el curso taller, y yo los invito porque creo que vale la pena. Estamos ante la competencia. No creo que los chinos, los hindúes, los ecuatorianos, los guatemaltecos sean más listos que nosotros.
simplemente son más organizados y han podido enfocar y negociar con sus gobiernos los apoyos necesarios para que poder salir adelante. Muchas gracias y esperamos que se inscriban a este curso. Pues muchas gracias, Rogelio. Te agradezco la presentación. Y pues es obvio, después de escuchar a nuestros panelistas y ponentes, que la industria camarovícola en México enfrenta una crisis de competitividad, la caída de precios del producto a nivel internacional, el incremento de costos de producción, requieren de una reflexión sobre el enfoque necesario para consolidar y desarrollar esta industria. Como bien acaba de decir Rogelio, es factible hacerlo, hay una estrategia y una manera de lograrlo mediante un plan, un trabajo estructurado. Y les recuerdo que esta charla se relaciona con la conferencia sobre reconversión e intensificación de granjas camaroneras que vamos a tener del 14 al 16 de octubre. Les comento que la conferencia ha quedado grabada y si desean que se les envíe la grabación y la información sobre el curso, por favor envíen un correo a info@idin.mx. Lo repito, info@idin.mx. Y me permito agradecer una vez más a ProAqua y a Sea Products Development por su patrocinio. Y no veo preguntas en el chat, así es que me gustaría entonces pasarle la palabra una vez más a Francisco para que pudiera él cerrar esta conferencia. Gracias. Gracias, Humberto. Muy amable. Si les parece bien, entonces quisiéramos recapitular. Te pido de favor, Rogelio, si pudieras poner las láminas. Gracias. Recapitular la situación en la que nos encontramos actualmente. Nuevamente, la industria camaronera de México tiene que enfrentar retos que son complejos para mantener su crecimiento y su rentabilidad. Sin embargo, tenemos muchas ventajas sólidas, sostenibles a largo plazo, que requieren de fortalecerse. Necesitamos hacer uso de esas herramientas. Particularmente necesitamos defender nuestro mercado interno, que es un mercado muy atractivo. Son aproximadamente 200,000 toneladas las que demanda el mercado nacional y quisiéramos que esas 200,000 se surtieran de producción nacional. Tenemos presencia en el mercado internacional, no solamente en Estados Unidos, en otros países también. Necesitamos incrementar nuestra participación en esos mercados. Y sobre todo tenemos más de 30 años de experiencia en el cultivo y operación de los eslabones de la cadena de valor, no solamente en las granjas, sino alimentos post-larva, que se va a requerir mucho más, por supuesto alimentos que se van a requerir mucho más, sobre todo una capacidad de procesamiento y de logística para llegar a esos mercados. También tenemos varias entidades de investigación y desarrollo con mucha capacidad y experiencia que nos pueden apoyar para enfrentar estos retos que estamos viviendo y que necesitamos actuar rápidamente. Es claro que el siguiente paso que tenemos que dar es hacia la evaluación de la intensificación de nuestras granjas. Creo que la herramienta que se desarrolló, que hemos desarrollado para simular los impactos que pudiera tener la intensificación a diferentes grados, puede ser muy útil como para profundizar si es viable o no es viable intensificar, bajo la premisa de que necesitamos hacer un diagnóstico rápido que nos permita darnos una idea de a dónde puedo aspirar, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista financiero. Esa herramienta la vamos a desarrollar en el curso y se la queremos ofrecer a todos ustedes para que tengan las herramientas básicas como para hacer un primer análisis de intensificación. Por supuesto, tenemos que incorporar todos estos conceptos que hemos hablado de bioseguridad, trazabilidad, que son las nuevas reglas del juego que se están incorporando en los mercados y que están reconformando la industria en todo el mundo. Les agradezco muchísimo. La siguiente, por favor, Rogelio. Quisiéramos
nuevamente reiterar nuestra propuesta de valor es evaluar e implementar en forma inmediata estas opciones que tenemos al alcance de todos, que quisiéramos poner al alcance de todos ustedes. Nos gustaría mucho que nos acompañaran en este curso, en donde queremos proponerles intensificar las granjas a través de procesos bien diseñados, bien estructurados, para poder garantizar una posibilidad mayor de éxito. Por eso los estamos invitando a este curso. Ojalá nos puedan acompañar del 14 al 16, 3 sesiones de 2 horas cada una. Muchas gracias. A todos ustedes, gracias Humberto, gracias a todos mis colegas ponentes. Rogelio, no sé si tú quieras comentar el registro en info@idin.mx, la inversión del curso, los números de cuenta y un llamado a las primeras 20 inscripciones que reciban un 20% de descuento. Este es el mensaje comercial. Dejo en tus manos la continuidad, Humberto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Francisco. Sigo sin ver alguna pregunta y dado que estamos en el tiempo, pues no me resta más que una vez más agradecer a todos el que se hayan conectado a esta charla del curso Taller de Reconversión Tecnológica de Granjas Acuícolas de Camarón. Quiero agradecer a Proaqua y a Sea Product Development por su patrocinio y pues reiterándoles la invitación a que puedan inscribirse al evento. El correo electrónico info@idin.mx, donde podrán solicitar la presentación que ha sido grabada y podrán inscribirse al curso. Sin más.